Buenos días, Buenos días, bienvenida, doctora Lina. muchísimas gracias, muy amables a todos ustedes por la invitación, por generar este espacio. De verdad que muy contenta de estar con ustedes hoy. La presentación de lo que voy a hablar hoy es sobre salud mental en los tiempos de pandemia. Esto va a ser una presentación corta. Veo que eh, ahí se han ido alargando los tiempos de las presentaciones, entonces para ayudarles a cuadrar un poco la agenda voy a intentar hacer una presentación muy corta. Voy a empezar por hacerles una pequeña introducción. Vamos a hablar de temas de salud mental que están altamente asociados con la calidad de la salud física, pero también y tienen una relación altísima con la actividad física y con el ejercicio que hagamos los individuos. Muy posiblemente a lo largo de todo este seminario y en las cosas que ustedes han podido escuchar, la literatura muestra que hay una correlación muy alta y muy positiva entre mayor actividad física y salud mental. Y lo que ha logrado el ministerio a través de políticas nacionales y locales de hacer que la gente se mueva más, a través de políticas como la que nos estaba mostrando ahora Janet, donde se amplían las ciclorrutas. Eso es una intervención gubernamental para aumentar la actividad física, las vías activas, las actividades dominicales, los ejercicios al aire libre, más todo lo otro que hagan los individuos a través de las ofertas privadas. Incentivan la actividad física y todo esto tiene una correlación muy positiva entre la salud mental. Entre más alta la actividad física que realicemos, mejor nuestra salud mental. Y acá en salud mental me voy a restringir básicamente a emociones negativas prevalentes que son como la ansiedad, el estrés, la depresión y la ansiedad. Nosotros en Polis realizamos un estudio que ya les voy a contar y lo realizamos en épocas de pandemia. Entonces voy a iniciar por contarles un poco de la investigación que nosotros realizamos en Polis. En Polis, que es un observatorio de políticas públicas de la Universidad ICESI en Cali, nosotros llevamos varios años realizando investigación sobre bienestar subjetivo y felicidad en la población. El bienestar subjetivo básicamente se mide, nosotros le preguntamos a la gente en una escala de 0 a 10 qué tan satisfecho se encuentra con su vida. Y en esa escala la gente da una respuesta. Dentro de los aspectos que nosotros hemos encontrado que tienen una correlación muy positiva con la satisfacción con la vida, la salud física es el aspecto que tiene la correlación más alta. Y entre más ejercicio haga una persona, más saludable sea su peso, mejor su salud física, en consecuencia más satisfecho y más feliz se va a sentir. Cuando uno estudia satisfacción con la vida y felicidad, el otro lado de la moneda de este estudio es la salud mental y es la prevalencia. La salud mental tiene un rango muy amplio de condiciones, pero nosotros nos dedicamos a entender la prevalencia de emociones negativas, que en este caso son el estrés, la ansiedad y la depresión. Entonces, acá es donde nos vamos a enfocar. Hemos encontrado que la salud mental es uno de los temas más sensibles para la población. Un porcentaje importante de la población sufre algún episodio de estrés, ansiedad o depresión, y esto es particularmente prevalente entre las mujeres. Es importante pensar y estudiar la salud mental porque esto se ve reflejado en la productividad laboral y académica, en los niveles de felicidad y satisfacción con la vida, en una buena condición física, etcétera. De ahí en adelante hay un montón de correlaciones positivas. Antes de la pandemia, nosotros veníamos realizando estas investigaciones, que son datos que también recolectaba el DNP, el Departamento Nacional de Planeación, donde encontrábamos que la población en Colombia es muy feliz y está muy satisfecha con su vida. En una escala de 0 a 10, un colombiano promedio dice que su nivel de felicidad o satisfacción con la vida está más o menos por arriba de 8,5, sin mayores diferencias entre hombres y mujeres, y tengo que ponerlos un poco en contexto. Estos niveles de satisfacción con la vida son muy altos comparados con las cifras que nosotros vemos en países desarrollados. Si estuviéramos viendo los datos en un país desarrollado, en un país europeo, esto podría estar más o menos en 6,5, 7,5, 8,5, y diferencias en un punto en la escala son muy altas. O sea, el salto de 7,5 a 8,5 es un salto importante. Entonces, en Colombia, antes de la pandemia, la gente manifestaba estar muy satisfecha con su vida y estar muy feliz.
Aquí sigo. Durante Sabiendo que esto era una investigación que nosotros veníamos realizando y aparece pues la cuarentena y las consecuencias que tiene el coronavirus en nuestra salud mental. Y todo el fenómeno que nosotros hemos visto con la pandemia tiene un efecto directo en lo que en la felicidad y en el bienestar de nosotros. Hay una mayor incertidumbre, tenemos mayores niveles de preocupación. Entonces, dado que la cuarentena y la crisis generada por el COVID aumenta la frecuencia de negaciones negativas, interrumpe. Espérate. Doctora Lina, disculpe, ¿usted nos está compartiendo presentación? Sí, yo les ya voy. No estamos viendo en pantalla, solo la estamos viendo a usted. Ah, ok. ¿Qué será? Denme un segundo. Le das compartir y miramos Claro, la imagen. yo estaba segurísima que estaba compartiéndoles la pantalla. ¿Acá la ven? Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Entonces, me voy a devolver un momento. Estos eran los datos que les estaba mostrando de la satisfacción y la felicidad en Colombia, que es muy alta y realmente no hay diferencias regionales con niveles de felicidad y satisfacción con la vida que están por encima de 8.5 y hacía la comparación con países desarrollados. Y luego venimos y les estaba hablando de las consecuencias del coronavirus y de las consecuencias de salud mental y el bienestar. Entonces, lo que hace el coronavirus es que aumenta la frecuencia de las emociones negativas, interrumpe la cotidianidad, disminuye las interacciones sociales, que esto es uno de los elementos más importantes para una buena salud mental, y restringe la posibilidad de realizar actividad física, de poder salir, de ir a la ciclovía, de ir a un gimnasio, y sabemos la correlación tan importante que hay entre actividad física y una buena salud mental. Entonces, como consecuencia de esta crisis, lo que hicimos en Polis fue realizar un estudio. El estudio se hizo básicamente a través de una encuesta online. No teníamos otra forma de recolectar la información, la hicimos en el país y tuvimos 940 respuestas, que para este tipo de estudios es un número importante. Y lo que hicimos fue preguntar en este estudio a las personas que participaron cómo estaban sus niveles de satisfacción con la vida y cómo si estaban experimentando más depresión, preocupación, ansiedad y felicidad, y cuáles eran sus principales preocupaciones durante la pandemia. Les voy a mostrar los resultados de este estudio. Nosotros encontramos acá, si ustedes recuerdan los niveles de satisfacción en Colombia antes de la pandemia. Aquí les estoy mostrando unos datos de Colombia. Los datos de Colombia son recolectados por el DNP, donde el promedio está en 8.5. Los datos acá que dicen calibrando es una encuesta que nosotros recolectamos en Cali, que en Cali es donde hacemos la mayor parte de nuestra investigación, y los datos muy similares a los nacionales. Y durante la época de coronavirus, en la encuesta que nosotros realizamos, encontramos una disminución importante en la satisfacción con la vida, con niveles por debajo de 7.5, que, como les decía hace un momento, una disminución o un aumento de una unidad en la escala es muy sensible. Entonces acá vemos una disminución sensible en términos de satisfacción con la vida durante el coronavirus. También preguntamos por la prevalencia de emociones positivas. Estos datos que ustedes encuentran acá son los datos de Colombia y de Calibrando, donde ustedes pueden ver, les preguntábamos en una escala de 0 a 10 qué tan feliz se sintió ayer, cuál fue la prevalencia de emociones positivas como la felicidad, y que pueden ver que es muy alta, y acá pueden ver cómo se disminuye durante la pandemia. Lo mismo sucede con los niveles de preocupación. Acá pueden ver los niveles para Colombia y para Cali durante la pandemia. Y aquí pueden ver el aumento de la prevalencia de preocupación durante la cuarentena, y lo mismo sucede con la depresión. Entonces, lo que hizo básicamente toda la crisis de coronavirus y del COVID-19, como era esperado, es una disminución sensible en la satisfacción con la vida, en la prevalencia de emociones positivas como la felicidad, y aumento de preocupación y de depresión. Algo que hemos encontrado es que las mujeres en general son las que manifiestan en mayor proporción sentirse más preocupadas, más deprimidas, más ansiosas,
que los hombres. Y estas diferencias son estadísticamente significativas. Las mujeres en promedio manifiestan muchas más emociones negativas durante la pandemia que los hombres. También les preguntamos cuáles eran las principales preocupaciones que tenían las personas en medio de esta crisis. La principal preocupación de todas las personas que participaron en el estudio son las consecuencias financieras. La otra preocupación es la salud. Y hay un punto por el que preguntamos y es la productividad trabajando en casa. En promedio, en una escala de 0 a 10, solo la mayoría de las personas contestaron 5.1, pero esto es fundamentalmente entre las personas más educadas y que tenían la posibilidad de realizar su trabajo de manera remota. Esto baja sensiblemente en estratos socioeconómicos más bajos, donde la gente no tiene la posibilidad de poder realizar su trabajo de manera online. Dicho esto, y realmente sabiendo, pues nosotros actualmente estamos realizando un estudio donde involucra de manera más directa la actividad física y que espero en algún momento mostrarles los resultados de ese estudio, pero los datos todavía son muy preliminares. Pero yo creo que la salud mental tiene unos retos muy importantes en términos de política pública, que es el objeto de este seminario. El pretexto para hablarles hoy es la disminución sensible, o mejor puesto de otra manera, el aumento sensible de la prevalencia de emociones negativas, como son el estrés, la ansiedad y la depresión durante la pandemia. Y ese aumento es más importante entre los estratos socioeconómicos más bajos. Alguna vez hace poco estaba leyendo un académico que decía que el sistema de salud está puesto a prueba de manera importantísima, no solamente el asunto de la salud física, porque COVID afecta directamente nuestra salud física y esto es un elemento transversal al sistema de salud y donde se están yendo todos los recursos y las intervenciones de política pública, pero el mayor problema y la pandemia que se va a venir después es la prevalencia de COVID y salud mental. ¿Cómo vamos a quedar nosotros después de esta pandemia con las disminuciones importantes en tasas de empleabilidad, en el aumento de pobreza que vamos a experimentar y cómo va a lograr el gobierno poder subsanar y ayudar en términos de herramientas y intervención de políticas públicas para para aumentar la calidad de vida de la población? Cuando vemos en términos del sistema de salud y lo que hace en salud mental, algo que nosotros vemos en los datos es que el sistema de salud pensado pues como las EPS y todo esto, las inversiones que hacen para tratar problemas de salud mental es muy baja. Dentro de las inversiones que hace el sistema de salud, por lo menos en países de ingresos medios como Colombia, está por debajo del 0.3 lo que se hace en inversiones en salud mental. Entonces tenemos tenemos una alta prevalencia de emociones negativas en la población donde el sistema de salud no está en la capacidad de tratarlas y responderlas, diagnosticarlas y generar un tratamiento. Pero la salud mental necesita una respuesta intersectorial. Los problemas de salud mental no es solamente un asunto del sistema de salud, esto es un sistema de protección social, también hacen parte ustedes en la promoción de actividad física, esto hace parte del sistema pensional, del sistema laboral, esto es una respuesta intersectorial del gobierno que ahora se va a tener que tomar mucho más en serio los aspectos de salud mental, que hasta ahora todo el sistema de salud había estado mucho más concentrado en proveer cobertura y calidad de programas en el sistema de salud. Esto también requiere innovación. Algo que hemos visto en diferentes países atendiendo esta pandemia ha sido la creación de líneas de ayuda psicológica dentro de la población. Hemos visto cómo se han ido sectorizando diferentes actividades físicas con todos los protocolos de bioseguridad para que la gente pueda salir y hacer ejercicio físico. Si ustedes recuerdan, una de las intervenciones más generalizadas en el mundo fue permitir realizar actividad física durante 1 hora cuando estábamos en el confinamiento estricto. Entonces ahí vemos una relación altísima entre la actividad física y los problemas de salud mental. Salir, esparcirse, hacer actividad física, respirar aire limpio es fundamental. Y dentro de todo esto tenemos que pensar de manera innovadora cómo llevamos esta respuesta intersectorial.
La actividad física, no tengo que volverlo a repetir, juega un papel fundamental. Y algo que hemos visto y es, dadas las restricciones que tenemos de movilidad y que vamos a tener en el futuro por las cifras que estamos viendo, donde las tasas de contagio están aumentando y que tal vez está en este momento barajándose la posibilidad de que volvamos a tener un confinamiento estricto como lo estamos viendo en países europeos, es que necesitamos empezar a tener programas de ciudad y sobre todo programas barriales, donde la gente pueda realizar actividad física de una manera mucho más sectorizada. Acá en Cali, por ejemplo, es muy popular y es un programa, perdón, que yo celebro, y es actividad física en los barrios, donde van instructores y se hacen clases dirigidas, pero se hacen en el parque del barrio y se hacen con distancia, se hacen al aire libre. Entonces, ese tipo de programas habrá que considerarlos y cómo ampliar su cobertura. Estas son básicamente las reflexiones de la investigación que nosotros tenemos en este momento. Como les digo, tenemos otra investigación en curso donde vemos cómo es la actividad física en tiempos de pandemia, que espero mostrárselas pronto. Mientras tanto, los dejo con todas nuestras redes y con la información de Polis para que nos sigan y quisiera